Las trayectorias no se construyen de la noche a la mañana, sino se van construyendo con una mezcla de visión, compromiso, perseverancia, pero sobre todo mucho trabajo. Hoy nos acompaña Raúl Ábalos Villarreal, fundador del Grupo Amasa. Y más allá de las plantas de producción o el éxito actual de su empresa, queremos conocer la mentalidad del hombre que supo ver oportunidades donde otros no y que apostó todo por Zacatecas. Y que además logró el éxito también en Estados Unidos y Cuba. Quédense con nosotros en esta conversación sobre el esfuerzo, la estrategia y el verdadero camino para dejar huella. Bienvenido, Raúl, qué gusto poder platicar contigo. Muy amable, Mónica, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con tus lectores en tu revista, la poca experiencia que he tenido a través de los años y que me daría mucho compartirla contigo y con las demás personas. Al contrario, es un gusto, Raúl, poder platicar contigo. ¿Desde cuándo? Y bueno, por fin estamos aquí. ¿Tú vivías en Durango con tus papás? En Gómez Palacio, en Gómez Durango. Palacio, ajá. Correcto. Y deciden venirse a vivir acá a Zacatecas. Decidimos venir porque mi papá nos trajo, o sea, estoy hablando aproximadamente de los años 50. El obispo en aquel entonces aquí en Zacatecas era el señor Antonio López Aviña, que en paz descanse. El obispo era muy amigo de mis abuelos, los papás de mi mamá, y le encomienda a mi papá una obra que es el seminario que está aquí en Guadalupe. En aquel entonces no había arquitectos en Zacatecas, solamente había maestros de obra. Entonces viene, construye el seminario y tiene tanto trabajo que decide traer a la familia todos a Zacatecas. Yo soy el hijo más grande, somos 3 hermanas y yo llegué aquí prácticamente de 5 años y ya no nos regresamos. Y ya no. Entonces quiere decir que el primer arquitecto que hubo en Zacatecas fue tu papá. Así es, digo, ahora ya está muy viejito, tiene 97 años, gracias a Dios vive. Qué bendición. Y entonces tú tenías 5 años cuando llegaron a vivir aquí. ¿Les gustó? Me imagino que les gustó Zacatecas. Bueno, la verdad es que era desconocido, más bien a la que le debió haber gustado fue a mi mamá. Ajá. Y bueno, aquí crecimos, aquí estudiamos, o sea, en el caso particular, en el Colegio Margil, cuando era de los hermanos lasallistas, estuvimos primaria, estuvimos secundaria. En preparatoria iba a entrar aquí a la universidad, pero hubo una huelga muy grande en aquel entonces. Entonces mis papás, para que no perdiera el año escolar, me mandan a estudiar con mis abuelos a Gómez Palacio, Durango, al Instituto Francés de la Laguna. En aquel entonces fuera 71-74. Y luego posteriormente me voy al Tecnológico de Monterrey a estudiar licenciado en Administración de Empresas, 74-78. Esa es mi formación profesional. Raúl, después terminas tu carrera y es cuando empiezas a trabajar. Bueno, termino mi carrera y yo estaba asustado porque dije, ¿ahora qué voy a hacer? No tenía trabajo, ni gente que me pudiera emplear. En aquel entonces mi papá gana 2 concursos de canales. Se llamaba la Secretaría de Recursos Hidráulicos y le daban prioridad al campo porque el canal era tierra y se perdía mucho el agua en el camino. Había que pavimentarlo, o había que ponerlo, no pavimentarlo, ponerle cemento para que no se perdiera el agua. Entonces mi papá gana 2 concursos en Tabasco, Zacatecas, y en esos concursos se ocupaba 800 toneladas de cemento cada concurso. Entonces yo, con una carta de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, iba a las plantas cementeras y me daban el cemento aunque no hubiera cemento, porque en aquel entonces faltaba el cemento. Entonces yo voy a 2 plantas cementeras, me duplican la cantidad de cemento y lo que me sobró lo vendí tan rápidamente que dije, no, pues yo de aquí soy. Claro, claro. Entonces le pido a Cementos Mexicanos, la planta Torreón,
que nos dio una distribución y me dice, no, Raúl, si tenemos clientes de toda la vida, no les surtimos a ellos, por menos vamos a abrir nueva distribución. Con el paso del tiempo, pasan 2 años, y recibo una llamada y me dicen, oye, ¿te acuerdas la distribución que solicitaste? Ya hay oportunidad. Entonces, ¿cuál era el problema? Pues que no tenía dinero. Y lo quise abrir una cuenta en un banco, no me acuerdo, con 50 pesos, con 100 pesos. En aquel entonces los bancos no se trabajaban en línea como ahora. Entonces yo daba un cheque sin fondos porque no tenía dinero. Ajá. Entonces compraba un tortón de cemento, lo traía a Zacatecas, lo tenía que vender, lo tenía que cobrar, tenía que depositar para que el cheque que di en la planta de Torreón se pudiera cobrar. Pasan 6 meses y en esos 6 meses se me devuelven 2 cheques por falta de fondos porque no cobraba a tiempo. Entonces la planta me dice, mira, al tercer cheque tiene que ser certificado. Si no es certificado ya no te vamos a vender. Y ahí se acababa el negocio, pues porque yo no tenía dinero, ¿verdad? Felizmente nunca llegó un tercer cheque. Pero fíjate, qué interesante lo que comentas, porque efectivamente ahorita es la transferencia en el momento y ya. Así es. Y ahí te daba la oportunidad de ir por él y de venderlo, ¿no? Y comprarlo, depositar venderlo, y pagarlo. así Claro. es. Cosa que ya no existe. Ya no, así es. Entonces yo andaba, como no tenía dinero, andaba en camión de línea, en las obras vendiendo, en las diferentes obras. Entonces los distribuidores zacatecanos se quejan en la planta y le dicen, oye, este es un coyote, no tiene un establecimiento, no tiene un lugar. Y la planta me dice, oye, hay quejas de los distribuidores, si no te estableces, te vamos a quitar la distribución. Y gracias a Dios fue el mayor beneficio que me hicieron mi competencia, porque yo nunca había pensado que una vez que me estableciese iba a llegar gente a comprarme sola y no tenía que andarles vendiendo. Claro. Era algo que yo ni me imaginaba, ¿eh? Renté un terreno ejidal de 500 metros cuadrados, hice una bodega de cartón, compré mi oficina era una lámina, pues prácticamente una oficinita lámina de 4x4, entonces fue un inicio bonito. Prácticamente yo era cobrador, vendedor, cargador, montacarguista, repartidor. De todo, y bueno, así fue como fuimos iniciando poco a poco. Pasa el tiempo, la hermana más pequeña, que se llama Alejandra, me empieza a ayudar. Ella me cuidaba el dinero, recibía los pagos, en fin, el dinero, y así fue como empezamos. ¿Desde entonces se llama Amasa? No, en aquel entonces se llamaba Aceros y Materiales Ábalos. Ah, ok. Posteriormente tengo que cambiar la razón social, porque viene el famoso error de diciembre del 95. A finales de diciembre del 94, sí. Entrando al 95. Yo debía dólares en aquel entonces y ganaba pesos. Y mi deuda se va al doble. Yo le debía a 3 bancos diferentes. Y les digo, miren, lamentablemente no puedo pagar. Mi deuda se duplicó. Estas son las propiedades que tienen en garantía. Quédense con ellas y quiero volver a empezar. Entonces todo iba bien hasta que un banco me demanda y yo me defiendo. Fue un proceso muy largo y tortuoso, porque pasaron 10 años en que pude ir resolviendo cada uno de los bancos. Los intereses eran tan grandes que la deuda se multiplicó. Entonces la forma de negociar mía con cada uno de ellos es decirle, oye, tú tienes propiedades que valen 100 pesos, la deuda vale 500 pesos, pero no hay forma de cobrarla, y si tú me demandas mercantilmente, empiezas con las 2/3 partes del valor de las propiedades, y a mí me interesan, yo te pago lo que valen las propiedades, condóname los intereses y borrón y cuenta nueva. Y afortunadamente resolví con los 3 bancos
habiendo demandas mercantiles, habiendo demandas penales. Iba a los juzgados y me daba pena porque me decían, pásale, licenciado Ábalos. Digo, a nadie le gusta andar en esos menesteres, Claro. pero bueno, felizmente hicimos frente a la situación y salimos adelante. ¿Qué fue lo que nos salvó en ese momento a nosotros? Que nunca le dejamos de pagar a los proveedores, Ok. porque al final del camino los proveedores son los que hacen que tu negocio salga adelante. Claro, así es. Hubo gente de los diferentes proveedores, les expliqué mi situación. Hubo gente que dijo, te ayudamos, por supuesto. Hubo gente que me dijo, ya no te doy crédito. Bueno, felizmente salimos adelante con todos. Y son procesos muy complicados porque uno no está acostumbrado a dificultades, a problemas. Y en ese momento, bueno, pues me enfermé. O sea, hay el sentido del equilibrio o el equilibrio del ser humano, de las personas, se encuentra en el oído interno. Entonces por las presiones se me alteró y duré 6 meses mareado. O sea, yo no quería despertar porque hagan como si estuviera borracho. Ok. Entonces el doctor me dice, mira, así como llegó, se te va a quitar. Un buen día se me quita y me dice, al año te va a repetir. Y efectivamente al año me repitió, pero me duró una semana y se me quitó. Pero bueno, fuera de eso, gracias a Dios, todo afortunadamente bien. Ibas establemente bien y de repente llega este error que comentamos del 94-95, pero ¿cómo se le hace para salir adelante? Mira, es bien sencillo. Primero tienes que salir adelante en tu mente y después ponerte a trabajar. Sí, porque si te derrotas o no enfrentas las situaciones que al final del camino tú mismo las ocasionaste, pues no vas a salir nunca. Sí. Yo creo que la vida es de retos y hay que superarlos, Claro, siempre, ¿verdad? Claro, claro. Y como dices tú, todo está en la mente, ¿verdad? Es buscar el cómo sí. Todo está en la mente, hacer ejercicio y trabajar para salir adelante. Así es. Por eso es muy importante en los seres humanos. Yo hace poco platicaba con mis hijos y les decía, dime qué es lo más importante que tú tienes, qué es lo más valioso. Y me empiezan a decir diferentes cosas. Y digo, mira, sí, pero lógicamente primero la vida, que estés vivo, por supuesto. Y después la salud. Porque si no tienes salud, estás perdido. Cierto. No puedes hacer nada. Claro, totalmente. Y la salud es gratis. Hay que cuidarla. Así es. Porque el día que se pierde, ya no se recupera. Después pasa esta situación y dices que 10 años después es cuando te recuperas en su totalidad. En totalidad, porque Ajá. arreglo con todos los bancos y Ajá. quedo en santa paz. Ok. ¿Y en qué momento decides ampliarte o crecer para Cuba? Bueno, precisamente yo dije, necesito generar dólares, porque si no genero dólares, corro el riesgo que me vuelva a pasar lo mismo. O sea, yo me endeudé en aquel entonces en dólares porque la tasa de interés era significativamente más barata que en pesos. Entonces, de repente me llega un negocio. Petróleos Mexicanos en la refinería de Tula Hidalgo estaba subastando 17.500 toneladas de varilla. Entonces las personas que ganan la subasta, Petróleos Mexicanos les pide una carta de crédito que no pueden dar. Entonces me dicen, oye, si tú pones la carta de crédito, con esa carta de crédito te vamos a invitar al negocio porque compramos la varilla muy barata. Mucha de esa varilla se estaba oxidando, pero se podía resolver. En el Inter pongo la carta de crédito. Los requisitos que pongo para la carta de crédito es que cada embarque que vaya saliendo de la planta necesita tener mi firma para no perder el control. Bueno, lamentablemente era un fraude que me iban a hacer, no se hizo nada, pero en el Inter la persona que me vendía la varilla en aquel entonces era IRSA, ahora es Ternium, que se llama Juan Manuel Parga, era mi vendedor, que después se vino conmigo, fue mi socio, lamentablemente fallece, y me dice, oye, yo tengo un amigo que va y viene a Cuba y tiene relaciones, yo creo que ahí puedes vender tú la varilla.
empiezo a ir a Cuba en aquel entonces a vender la famosa varilla. Nunca la pude vender. Pero lo que sí pude hacer es, como era antes del 94, el dólar estaba muy barato. Entonces lo que hice fue comprar casas prefabricadas cubanas, piso cerámico económico, y lo empiezo a traer aquí para venderlo. ¿De allá para acá? De allá para acá. Y en aquel entonces traje al ministro de los materiales de construcción aquí a Zacatecas, que paz descanse también, y el gobierno nos compra las 400 viviendas que por alguna razón no los habían vendido. Entonces trajimos las casas, después fue un problema porque vino la devaluación, una parte se pagó, otra parte se tardó en pagar, pero bueno, finalmente se cobró. Entonces viene la devaluación y lo que era barato para importar se vuelve caro, y los productos mexicanos se vuelven baratos. Entonces empiezo a ofrecer productos mexicanos a Cuba. Me tardé 1 año y medio en hacer la primera venta. Y yo dije, ya, aparte no tenía dinero, dije, esta es la última vez, y en la última vez que voy, logro una primera venta, que fue alambre de púas. Fueron $50,000 en aquel entonces, que también no hallaba cómo pagarlos, pero bueno, felizmente los vendo, me los pagan, los pago, y ahí es donde empieza la relación con Cuba. Me imagino que en ese proceso, pues, estabas desilusionado, ¿no? Decías, híjole, no pude, porque dabas viajes y viajes, supongo. Cada mes. Cada mes. Entonces llegabas y nada, y otra vez y nada, pero la persistencia. Así es, afortunadamente esa fue la que nos sacó adelante. Y que fuimos encaminándonos, y por supuesto la gente nos dio la confianza para hacernos el primer pedido, ¿verdad? Y ya posteriormente salieron muchísimos más. Y en el primer pedido, bueno, me imagino que también la emoción, ¿no? Por fin se logró, ¿no? Ah, sí, por supuesto, o sea, porque yo digo, si en ese momento, a ver, yo veía un área de oportunidad muy importante, porque es una isla donde prácticamente todo es del Estado, y el Estado compra para suministrar a todos los habitantes o a las fábricas. Entonces son compras verdaderamente muy importantes, ¿verdad? O sea, con el paso del tiempo hemos llegado a mandar barcos completos de varilla, barcos completos de lámina galvanizada, barcos de alambre de púas. En algún momento salió un pedido, hay una planta muy importante que se llama de acero, y está en Monterrey. Sus máquinas trabajaron para un pedido nuestro 6 meses para surtir a Cuba. Entonces, la verdad de que las fue grandes cantidades. De las grandes cantidades, claro, que en su momento, bueno, nos sirvió para crecer aquí, para poner otras fuentes de empleo, para tener una concretera, y en la medida que ha ido pasando el tiempo, nos hemos ido integrando, porque yo siempre he dicho, empresa que no crece, empresa que va para abajo. Claro. ¿Con cuánto personal comenzaste? Pues prácticamente te puedo decir que era mi hermana, tu servidor y 6 cargadores. Ajá. Con ese personal empezamos. ¿Y ahorita cuántos tienes? Debemos ser como 250 más o menos. Y sé que muchos de ellos tienen muchos años contigo, ¿no? Hay mucha gente que tiene más de 30 años con nosotros. Sí. Cosa que verdaderamente es una alegría. Claro. Es una alegría para nosotros, porque mi puerta siempre está abierta para todos. Escuchamos las peticiones, las que podemos resolverles las resolvemos, las que no podemos les decimos que no, pero nunca creamos falsas expectativas, porque cuando va a buscarte la gente es porque tiene una necesidad. Así es. Y lo peor que puede pasar es que le digas déjame ver. Sí, cierto. Cuando alguna persona tiene una necesidad y le dices déjame ver, él por la necesidad está pensando que se lo vas a resolver. Creas la ilusión, ¿no? Una Así ilusión. Y no hay que crear ilusiones, claro, cuando no es posible. Cierto. Entonces en el momento le dices, sí puedo o no puedo, puedo tal fecha, puedo tanto, y yo creo que es lo mejor y lo más decente para todo el mundo. Ya tenemos segundas generaciones, o sea, hijos de colaboradores que ya se están integrando en la empresa también, y eso a mí me da verdaderamente mucha alegría. Por supuesto. Un buen día
La empresa o la importadora cubana que me compra precisamente ese primer pedido del hambre de púas, con el paso del tiempo me toma mucha confianza. Estando en La Habana me hablan y me dicen, oye, tenemos una misión muy importante y queremos ver si tú nos puedes vender el producto. Entonces yo les dije, bueno, díganme qué. O sea, necesitamos 130 y tantos tubos para montar unas astas banderas. Enfrente, en aquel entonces era la oficina de intereses, y el comandante quiere que se haga en una semana. Para que se pudiera hacer una semana había que contratar el segundo avión de carga más grande del mundo, un avión soviético. Se contratan 2 aviones, se hacen 4 embarques, abrimos el aeropuerto de Monterrey día y noche, contratamos 2 grúas. Toda la empresa se puso en función de ese pedido. En la planta estábamos cargando los tubos que era en Monclova. Abrimos, el aeropuerto, como lo mencioné, y fue una operación muy interesante porque el primer embarque son aviones que tienen capacidad de 100 toneladas de carga. El primer embarque, como nunca lo habíamos hecho, tenía 130 toneladas ya cargadas. Entonces vino un viceministro a checar la operación y Juan Manuel Parga, que estuvo con nosotros, que en paz descanse, ya lo mencioné, me dice, oye Raúl, pues resulta que son 130 toneladas y el viceministro, por la urgencia que tiene que se vaya el primer avión, no dice nada. Ajá. Yo le dije, ¿sabes qué? Bájalo porque se va a caer. Claro, claro. Entonces descargamos, volvimos a cargar, mandamos con las 100 toneladas y bueno, felizmente salió todo espectacularmente bien. Y a mí me llamaban a veces a las 3 de la mañana, yo estaba en La Habana y me dicen, oye, ¿cómo va el embarque? O sea, se trabajó prácticamente toda la semana 24 horas, cosa que le agradezco mucho a mi gente. O sea, en el caso de aquí de Zacatecas, con el tema de los embarques, estaba el señor Juan Manuel Parga. En el tema de los papeles, que también son muy importantes, toda la documentación para que se pudiera importar ese producto allá, estaba la licenciada Gabriela González, que actualmente sigue colaborando con nosotros, ya tiene más, casi 30 años, creo yo, 28, 30 años, y la contadora Sofía Nungaray. O sea, toda mi gente que estaba en aquel entonces sigue con nosotros. Lamentablemente una de las personas también falleció, pero bueno, fue una operación verdaderamente muy interesante, irrepetible. La persona que nos contrata de la importadora cubana, le dicen la gente de allá, dicen, tú estás loca, esa operación no va a salir nunca y te vas a echar la soga al cuello. Felizmente salió afortunadamente todo. Sí, es hacer las cosas, aventarse, animarse y arriesgarse de hacerlo, y ve tanto que para que la gente se comprometa, tú tienes que estar comprometido. Así es. Porque si tú no estás a la altura, si tú no trabajas incansablemente, si tú no descansas, a cualquier hora estás en eso, tu gente te va a seguir. Cierto, claro. De otra forma, pues no. O sea, ¿cuál es el ejemplo que le damos? Así ¿no? es. Y dentro de lo posible también pagarles bien, porque también al final del camino gran parte del tiempo de tu gente, tuyo mismo, lo dejas en tu oficina, lo dejas en el trabajo. Y todos tenemos complicaciones en la vida, diferentes problemas, y yo creo que hay que entenderlos, hay que atenderlos, hay que comprenderlos, y después de todo eso, pues formas un equipo bonito de trabajo. Así es. ¿Por qué? Porque en el caso de las mamás, por ejemplo, bueno, pues son mamás, son esposas, son mamás de casa, trabajan contigo y no es fácil, ¿eh? Así es. Yo pongo el ejemplo tuyo, que bueno, eres mamá, por supuesto, eres ama de casa, tienes hijas, tienes nietas, Sí. Y estar trabajando implica también mucho esfuerzo, mucha dedicación. Cierto. Y aprovecho para darte una felicitación porque gracias. siento que está saliendo adelante, siento que es una revista muy bonita la que tienes y todos estamos atentos a ella. Muchas gracias de verdad por tus palabras y además cuando a uno le gusta lo que hace,
lo disfrutas, Ah, de sí, verdad por lo supuesto, disfrutas, sí, sí, sí. claro, claro, ¿no? Que sí, de repente es complicado, tienes toda la razón, pero sí, sí es también la satisfacción de hacer las cosas y pues hacerlas bien porque a uno le gusta, ¿no? No, y no solo eso, y trascender, porque al final Sí, del camino mucha gente te lee. Sí, así es. Sí. A lo mejor ni te imaginas, pero bueno, al final el camino influyes en tu entorno, en la sociedad, y eso es verdaderamente muy bonito. Así es. Felicidades. Muchas gracias, Raúl. ¿Son qué? ¿30 años? 30 años, viene venir. Ajá. ¿Qué experiencias tienes que te han marcado? Mira, es un país muy complicado y es un país que se ha seguido complicando. Yo creo que dentro de las experiencias, yo digo que los negocios te dan oportunidad de conocer personas, aquí o en diferentes partes del mundo, y hacer amistades. Y también es muy bonito que puedas resolver necesidades de personas que por alguna razón no tienen la posibilidad de comprar una medicina y llevar medicinas allá. Entonces, cuando tú llegas con la medicina, la alegría, la satisfacción, la sonrisa que te dan al recibirla, pues eso te hace inmensamente feliz. Te voy a platicar una experiencia. Había una señora de una empresa de allá que lamentablemente tenía cáncer y había una medicina muy difícil de conseguir. Entonces, y aparte cara, entonces le piden a un proveedor y a mí que si podemos ayudar a la señora. Los dos decimos que sí. Ahora no recuerdo, creo que se consiguió en Venezuela, después se manda a Estados Unidos, después se viene aquí, después la llevamos a Cuba. Complicado, muy ¿verdad? complicado. Bueno, felizmente llega. Y yo después de un mes o 2 meses llego a la empresa y viene la señora, cuando me ve sale corriendo y me abraza y me dice: oye Raúl, pues no sabes cuánto te agradezco por esta medicina, yo creo voy a vivir 2 años más. Lamentablemente fallece, pero se le extiende la vida por la medicina que te llevó. Entonces son experiencias que te quedan dentro de Claro. ti. Bueno, eso es allá, y aquí indiscutiblemente cuando tienes la posibilidad de ayudar a tu gente con alguna petición, pues bueno, lo haces encantado de la vida, ¿verdad? Porque tú te das cuenta pues que ellos dan prácticamente la vida por trabajar contigo, y eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo. Y también en la empresa yo a todo el mundo los veo igual, o sea, nadie es más, nadie es menos, simplemente los veo con agradecimiento porque te ayudan a sacar adelante una empresa, y esa empresa te permite dar fuentes de empleo, esa empresa te permite mantener a tu familia, esa empresa te permite crear fuentes de trabajo. Así es. Y bueno, yo creo que la sociedad mexicana hace falta que tengamos muchas fuentes de trabajo para que lamentablemente no vayan a caer en malos pasos. Así es, así es. Entonces tienes un compromiso social que tienes que salir adelante a pesar de todo. ¿Qué retos has tenido que superar después de lo del 95 que nos platicas, que pasaron esos 10 años? Me imagino que ha habido otro tipo de retos que enfrentar. ¿Y cómo los superas? ¿Y cuáles han sido? Hoy por hoy los retos que existen es recuperar algo que tenemos atrasado en Cuba, que estamos luchando, y yo tengo confianza que pronto lo podamos resolver. Otros retos que han sido aquí ha sido el crecimiento. O sea, ¿por qué el crecimiento? Porque cuando mi mujer y yo empezamos hace 43 años, éramos 2, ahora somos 20, con nietos, con nueras, con yernos. Entonces necesariamente tú tienes que crecer de una u otra forma para que tu entorno familiar, ellos pudieran tener la posibilidad de sacar adelante lo que tú iniciaste hace prácticamente 50 años. Entonces, y lo más bonito es cuando tus hijos se integran y empiezan a sacar adelante los negocios, porque los negocios requieren tiempo, esfuerzo, constancia y dedicación. Cierto. Y lo que hemos tratado es de ampliarnos un poquito más en lo mismo que estamos haciendo. Empezamos vendiendo materiales de construcción, después nos metimos en el transporte, después nos metimos en vender ferretería, después nos
metimos en tener una concretera, después una bloquera, después una trituradora, después una constructora, y bueno, es complemento de lo mismo, de tal suerte que cada uno de mis hijos se encamina en un negocio diferente para que lo saque adelante, para que tengas posibilidad de salir adelante en la vida y para tratar de separarlos, porque dicen, en mi caso yo ya tengo 50 años, yo creo que indiscutiblemente todos nos vamos a morir, yo ya viví la mayor parte de mi vida y debes de tratar de dejar las cosas de tal suerte que el día de mañana la familia no se pelee por temas de dinero. Cierto. Ese es un tema, yo he visto lamentablemente muchas familias, fallecen los papás y empiezan los problemas, se acaban las familias y pues es muy triste que las familias se separen, claro, haya pleitos, se por temas desintegran, de dinero, así es. Por poco, por mucho, por lo que sea, Cierto, ¿verdad? cierto. Pili, sabemos que es tu apoyo desde, bien lo dijiste, hace 43 años. Y pues la familia que han formado tan bonita, tus 5 hijos. Es correcto, mira, qué bueno que tocas ese tema que verdaderamente es importante. Cuando yo tengo el problema económico o el fracaso económico en el famoso error del 94-95, ella me dice, mira Raúl, pues yo con lo único que te puedo ayudar, mi mamá me dejó unas joyas, véndelas para que te ayudes. Entonces ella ha estado conmigo siempre en los buenos y en los malos momentos. Yo le dije, mira, yo te lo agradezco, yo me metí en este problema, yo en este problema voy a salir solo. Pero lo más importante, lo verdaderamente importante es que está contigo en las malas. Claro. Porque en las buenas todos somos buenos, ¿eh? Por supuesto. Oye, y en las buenas, pues todo el mundo estamos, ¿no? En las malas es ahí donde ahí se es donde. nota. Entonces, claro. Yo le agradezco infinitamente a mi mujer que haya estado conmigo en muchos momentos, no siempre buenos, pero ha estado en ellos y felizmente seguimos adelante. Así es, qué bonito. Yo, cuando ellos crecieron, mucho tiempo estuve ausente porque andaba trabajando, andaba vendiendo en diferentes partes de la República, andamos vendiendo en todo el Pacífico, en diferentes partes de la República. Y yo digo, en la vida no se tiene todo y tienes que dar prioridades. Y para mí en aquel entonces la prioridad era sacar adelante a mi familia porque mis hijos estaban muy chiquitos todos y son 5, 4 hombres y una mujer. Entonces yo digo que las ausencias, la única forma que valen la pena es cuando trae beneficios económicos a la familia, porque imagínate que te vayas y que no tenga beneficios económicos la familia, pues es muy triste, porque no estás y no aportas. Así es. Entonces cuando traes beneficios económicos, pues es muy bonito, porque después tus hijos crecen, puedes hablar de hombre a hombre, o de tú a tú, o de amigo a amigo, y como se han integrado en los negocios, a mí me da mucha alegría, porque me gusta mucho que me pregunten, me gusta mucho aconsejarles, y me gusta mucho que se comprometan. ¿Por qué? Porque también tienen una labor social, tienen una familia que sacar adelante y tienen que aportar para la sociedad. También sabemos que te gustan mucho los viajes, viajar con ellos, andar en moto con ellos también, las obras de arte también sabemos que te gustan mucho. Cuéntanos un poquito de tus hobbies. Procuro todos los años salir más de una vez. Vivimos una experiencia bellísima que fue el Camino de Santiago. O sea, el Camino de Santiago, hay muchos caminos. Nosotros hicimos el camino francés, porque sale de un pueblito de Francia que colinda con España, que se llama Jean-Pied-du-Port. Entonces es la etapa más dura porque subes los Pirineos y luego bajas a España a un pueblito que se llama Roncesvalles. Esa ruta más o menos es de 800, 900 kilómetros. La última parte de la ruta la hicimos 2 veces y al llegar a Santiago de Compostela nosotros nos animamos a ir hasta Finisterre, que son otros 105 kilómetros. Y la verdad es una experiencia muy bonita porque en el camino te vas encontrando todo tipo de personas, creyentes, no creyentes, jóvenes, no jóvenes.
que van por diferentes razones, no necesariamente religiosas. A veces van por la muerte de un familiar, a veces van por curiosidad, a veces van por diferentes razones. Y empiezas de diferentes nacionalidades, y empiezas a platicar con ellos, gente que nunca vas a volver a ver, pero que a lo mejor en esa caminata te platican sus problemas, y sienten que descargan un peso que traen con ellos, y verdaderamente es muy bonito. Y el Camino de Santiago es un camino muy personal. O sea, las personas que hemos tenido la fortuna de hacerlos, y sobre todo completo, te da mucho tiempo de reflexión en la vida, ¿sí? O sea, el por qué estás haciendo aquí. Tuvimos la fortuna, por supuesto, me acompañó mi mujer, y tuvimos la fortuna también que nos acompañó un sacerdote muy querido. Omito el nombre por razones obvias, pero fue una experiencia muy bonita, porque en cada pueblo, cuando terminas una etapa, hay iglesias muy bonitas en los pueblitos. Entonces hay misas para los peregrinos, y el sacerdote con el que tú ibas o oficiaba porque no estaba el padre, o entre los dos colaboraba para la misa. Entonces el sacerdote del lugar nos enseñaba los tesoros que tenía en la sacristía. Son experiencias verdaderamente muy bonitas. Y hay casas rurales donde tú llegas, donde los atienden los dueños, de 4 o 5 habitaciones, y verdaderamente son temas mágicos, bonitos, que disfrutan mucho. Y bueno, también de experiencias, por ejemplo, de salidas, tuvimos la fortuna de estar en el Mundial de Sudáfrica. Esa fue una experiencia bellísima. Hemos tenido experiencias de ir a safaris, también de vista, también muy bonitos. Hace poco estuvimos en Islandia, acabamos de regresar de un viaje con la familia también de Europa. Hemos ido a muchos lugares en México, nos tocó la fortuna de ir en Michoacán el Día de Muertos a Pátzcuaro, que es bellísimo. Claro. En fin, bueno, hemos estado en Oaxaca en la Guelaguetza, que no sé si hayas estado ahí. Es un evento increíble, o sea, muy, muy bonito. Y bueno, tenemos muchas ganas de seguir. Y con el tema de la moto, bueno, a mí me encanta, siempre me ha gustado. Tengo una ilusión, o sea, que espero lograrla, ir con mis hijos a Alaska en moto. Wow. Vamos a ver si se puede lograr. Qué padre, por supuesto, por supuesto. El primer enemigo es mi mujer, pero bueno, es otra historia. Espero convencerla. ¿Y tus 4 hijos sí, no, ¿sí nomás les gusta? 3. O sea, el mayor, que es Raúl, sí, todos muy queridos. Sí. Él no le gusta, pero los otros 3 sí se van. Qué padrísima. Además va a ser una súper experiencia que por supuesto la vas a hacer, ¿no? Esperamos que así sea. Así es, sí. ¿Cuál es el mensaje que les dejas a tus hijos y ahora a tus nietos? A ver, son 2 cosas. Lo más importante en la vida no se ve, no se toca, no se compra. Te hablo del amor, sí, de la salud, de la paz, de un atardecer, así es, de ver esas flores, sí, esos árboles. O sea, vale tanto que entonces aprecien el sonido de los pájaros, el sonido de los pájaros, por supuesto. Aprecien eso, ¿eh? Sí, porque no hay forma de comprarlo. La otra cosa que les digo también es, ahora las juventudes ha cambiado muchísimo, muchos conceptos, y ahora quieren la inmediatez. Y en el trabajo no hay inmediatez. En el trabajo hay constancia, hay tiempo, hay esfuerzo. Y hay muchos años. Entonces luchen para que se dé con el paso del tiempo. Y lo último que yo les diría es, en alguna ocasión oí en un programa de radio un empresario muy importante, que no recuerdo el nombre, era fin de año, termina la entrevista y le pregunta a la persona que lo estaba entrevistando, ¿cuál es el mensaje que le va a dar a los radioescuchas? Entonces él dice, miren, yo les digo que sueñen, y si las cosas las hacen bien, corren el riesgo de sus sueños volverlos realidad. Cierto. Y eso es cierto. Claro. ¿No? Entonces, y tengan hambre de hacer las cosas. Siempre. Yo creo que tú eres una soñadora y vas a lograr tus sueños,
porque estás luchando y trabajando diariamente para que se den. Y jóvenes, escuchen esto, porque efectivamente, ahorita lo acabas de decir, por la actualidad de que todo va deprisa, la tecnología, que ya se están acostumbrando o nos estamos acostumbrando a eso, y efectivamente el trabajo requiere tiempo, lo dijiste muy bien. Gusto escucharte, Rito, muchas gracias por tu tiempo, por estos mensajes que nos dejas tan importantes, y felicitarte también por la visión que tienes, por ese crecimiento. Estamos hablando que lo de la planta de Block tiene recién, no sé, 2-3 años que se inauguró, ¿no? Así es. Entonces es que siempre estás ideando y no quedarse en un solo lugar, sino ir buscando cuáles son las necesidades o qué hace falta complementar respecto a tu mismo sector para ir incluyendo otros negocios, y pues lo sigues haciendo, y que no paras. Y bueno, es agradecerte la entrevista, agradecer tus palabras, por supuesto, y ojalá pueda servirle a las personas que la vean para que puedan salir adelante en su vida siempre.